Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante. Porque México tiene que ver ya la nueva realidad que imprime en cada uno de nosotros este maravilloso siglo XXI. Soy Efraín Flores, dándoles la bienvenida a un capítulo más de El futuro de todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. Muchas gracias a Bayer de México y su estrategia Futuristas por el apoyo y orientación para este y próximos programas de El futuro de todo desde hoy para el campo mexicano, así como del agua, que son temas de seguridad nacional y de seguridad geopolítica norteamericana. Juan Martín Rivera González es director de Agromich, empresa fundada por él y otro colega. La empresa vino a colación cuando fueron ambos damnificados por el efecto tequila de 1994. Entonces Juan Martín y su socio decidieron fundar su propia pequeña empresa que con los años ha tenido éxito como empresa que ofrece servicios de protección de cultivos, equipos de aplicación, maquinaria, sistemas de riego y centro de investigación. Juan Martín, además de ser un apasionado de la tecnología y la ciencia, también se ocupa de la seguridad alimentaria. Esto lo llevó a estudiar ingeniería en agronomía. Bienvenido, Juan Martín Rivera, a El futuro de todo. Platícame una cosa, aquí Agromich es una empresa, me imagino que cumples, digamos, con todas las letras de la trilogía ESG, ¿no? O sea, eres una empresa ecológica, sustentable o sostenible, y al mismo tiempo que cumples con toda una gobernanza, ¿no? Sí, así es. Agromich, dentro de sus principios éticos, pues tiene que ver con cumplir con toda la normatividad. De hecho, por voluntad propia, porque no es algo que nuestros clientes o proveedores nos lo exigan, pero nosotros determinamos ser una empresa socialmente responsable. En ese sentido, porque creemos nosotros que la responsabilidad social es importante ahora, la contribución hacia la sociedad hoy y hacia el futuro. Tú acabas, Efraín, de decir un tema, ¿no? El cambio climático, o sea, es un tema que en el sector agrícola, pues es un tema sumamente delicado. O sea, el calentamiento global para nosotros en el sector de la producción de alimentos, pues esto implica que los ciclos biológicos de plagas y enfermedades cada vez sean más cortos. Es decir, lo que esto quiere decir es que son más virulentos, atacan con más fuerza. Si nosotros revisáramos literatura relacionada a los ciclos biológicos de plagas, y si nosotros vamos hoy al campo, nos vamos a dar cuenta que lo que nosotros vemos en campo es muy diferente a lo que en la literatura hace algunos años encontrábamos. Sí, yo me acuerdo alguna vez que tuve la oportunidad junto con Guillermo Ochoa en un programa de radio de entrevistar al señor Haas, precisamente a quien participó en la creación del injerto del aguacate Haas. ¿Sí? Para platicarnos precisamente del problema de las plagas y cómo se les ocurre ese injerto, pues para proteger al aguacate y que no fuera tan atacado por las plagas, ¿verdad? Sí, así es. El mejoramiento genético de las plantas, en este caso el aguacate, o hablando de cualquier otro cultivo, maíz, trigos, sorgos, ha hecho precisamente, en algunos de los casos, desarrollar la resistencia a través de la genética para que plagas y enfermedades no afecten a los cultivos y a la vez, pues sean más productivos. Así es, o sea, eso que estás mencionando es bien importante, ¿no? O sea, toda la modificación genética, pero también nuevas técnicas para poder producir
nuevas variedades de producto, en este caso de aguacate, pues siempre ha habido, o sea, toda la vida ha habido modificación genética. No es una maldad esquizofrénica del día de hoy, ¿verdad? Es una situación que desde que los seres humanos somos agricultores ha habido modificaciones genéticas en ganado, en agricultura, en muchísimos productos. Hace rato hablamos de lo que es la innovación en agricultura. Bueno, la innovación en agricultura ha cambiado mucho en los últimos años. Pues hoy se habla de la agricultura inteligente, agricultura 4.0, y eso son parte de las innovaciones que hoy nosotros tenemos acá en Agromix. O sea, hoy hacemos uso de satélites, de sensores, todo este tipo de cosas para dar ese tipo de asesoría. Claro, por ejemplo, me he encontrado con empresas que hacen uso de satélites, por supuesto, como tú dices, de sensores, también de drones y de otros sensores que usan también para poder detectar plagas, ¿no? Que es bien importante eso, y para inhibir la entrada de las plagas a los campos de cultivo. Sí, de hecho, es que la tecnología hoy te permite hacer también esto se le llama agricultura de precisión. Entonces, como su nombre lo dice, puede ser más preciso para poder atacar esos problemas que están en los cultivos de manera un poco más anticipada, de tal manera que al final de cuentas el objetivo siempre va a ser la cosecha, y siempre va a ser cosechar más y mejor. Así es. Ahora, el día de hoy, ¿cuáles son tus principales productos? ¿A qué te dedicas fundamentalmente? O sea, me imagino que hay muchas plagas, hay muchos. Por el mismo cambio climático también se han gestado nuevos enfermedades en el aguacate, que es tu producto natural en la zona, ¿no? Sí, el aguacate es aquí el producto esencial aquí en Michoacán y bueno, en los otros estados de la República. Digo, el aguacate casi en todos los estados de la República se produce en mayor o menor cantidad de aguacates, principalmente lo que es el eje neovolcánico, desde Pacífico hacia el Golfo de México. Sí es nuestro principal cultivo, y como decía hace rato, las plagas, las enfermedades hoy son más virulentas, o sea, son más violentas, pues atacan con más fuerza al cultivo del aguacate. Entonces, en ese sentido también los controles tienen que ser más precisos porque finalmente es una lucha de los agentes bióticos contra nosotros, que vamos por ese mismo alimento que se está produciendo. Nuestra actividad como empresa somos un eslabón intermedio dentro de lo que es la cadena. Existen los grandes fabricantes de agroquímicos, como lo es pues esas grandes empresas nacionales, supranacionales, como puede ser Bayer, entre otros, ¿no? Y ellos, bueno, siempre que están desarrollando una nueva tecnología, un nuevo producto, bueno, pues ellos tienen como objetivo el agricultor, el usuario final, que es el agricultor, porque ese producto finalmente va hacia un cultivo para que ayude a resolver un problema, para que se produzca más y mejor. Nosotros estamos en el eslabón intermedio, es decir, en el vínculo de llevar ese producto, esa nueva tecnología del fabricante, del inventor, hacia el agricultor. Entonces nosotros tenemos que dar un valor agregado, como puede ser el estar más cerca del agricultor, de conocer mejor sus problemas, de tener gente capacitada para poder hacer la recomendación adecuada de ese tipo de tecnología, de ese tipo de productos. Qué interesante. ¿Da servicio únicamente, digamos, al producto aguacate o le da servicio a otros cultivos? No, nosotros sí, el 40% de nuestras ventas es el cultivo del aguacate. Pero aquí Michoacán es el productor agrícola más importante de la República y tiene dos de los cultivos que más se exportan, que es el caso del aguacate en primer lugar y está el caso de los berries. Hablando de... interesante también. Sí, claro, es un cultivo muy interesante. Entonces, aquí en Michoacán tenemos dos grandes cultivos que generan muchas divisas para nuestro país. Entonces, los berries es un cultivo importante. Y no olvidar también que el maíz, los granos, los cereales, pues también es un cultivo importante en general en todo el país. Y son cultivos por los cuales también nosotros atendemos. Hay cultivos hortícolas,
como el melón, como el pepino, que también forman parte de nuestro quehacer diario. Ahora, ¿qué producto les ofreces? O sea, ¿qué tipo de sustancias o de productos para la protección del campo les ofreces a tus clientes? Sí, o sea, bueno, se clasifican en decir insecticidas, porque esos van a controlar plagas, los fungicidas que van a controlar enfermedades. Nosotros usamos otros productos que le llamamos de nutrición foliar, que van acompañados de los insecticidas fungicidas. Otro aspecto muy importante es el uso de herbicidas. El control de las malezas que compiten por los alimentos del suelo, por el espacio del suelo. Ahora, ¿cómo sientes en tus años de experiencia, prácticamente 30 años de experiencia en este medio, cómo ha evolucionado? ¿Sí has sentido tú o no has sentido que aumentan, por ejemplo, las pestes o los bichos que atacan a los productos agrícolas a raíz del cambio climático? Sí, desde luego ha habido muchos cambios, tanto en el comportamiento de plagas como también del tipo de productos. Hace 30 años todo esto estaba un poco menos regulado. Había productos que mataban prácticamente cualquier plaga. Hoy en día no, hoy en día se han desarrollado productos ya que son muy especializados. Bueno, y decir matar a cualquier plaga era también incluso afectar a los insectos benéficos que también existen en la naturaleza, y no solamente insectos benéficos, sino también a otros insectos que como puede ser algún insecto que vive ahí pero que no causa ningún tipo de problema ni tampoco ningún tipo de beneficio. Y entonces prácticamente eran biocidas. Hoy en día no. Esto ha venido cambiando enormemente. Hoy productos nuevos, tecnologías nuevas, productos nuevos que salen son muy específicos para cierto tipo de plaga y que no dañan a la ecología ni tampoco son dañinos para el ser humano. Hay mucho control al respecto y pues las empresas que desarrollan tecnología están muy pendientes de esto, porque aparte pues es una tendencia porque el consumidor también en México y en el mundo cada vez cuida más lo que compra. Entonces, por un lado hay una responsabilidad de la industria, por otro lado también el consumidor pues cuida más ese tipo de detalles. Entonces en eso se está trabajando. Anteriormente, la clasificación de la toxicidad de los agroquímicos, pues había algo que se le llama banda roja, que son los extremadamente tóxicos. Hoy en día prácticamente no existe ningún insecticida que esté en banda roja de extremadamente tóxicos, y la siguiente categoría son los altamente tóxicos, que también prácticamente pues, están en desuso hoy. Vemos en los anaqueles prácticamente agroquímicos que son de banda verde, que eso quiere decir que son amigables tanto para el medio ambiente como para el ser humano. Además, esto último que estás mencionando es bien importante porque también los gustos del consumidor están cambiando, ¿no? Inclusive con las nuevas generaciones son más cuidadosos en comprar productos del campo que son libres de pesticidas, orgánicos, en fin, hasta hidropónicos, ¿no? Todo eso lo van ustedes también, digamos, nivelando, ¿verdad? Para poder entender también al consumidor qué es lo que quiere de un producto determinado. Sí, definitivamente nosotros tenemos que estar pendientes de cuáles son las preferencias de los clientes, ¿no? Y en ese sentido nosotros tenemos que ir evolucionando también y proponiendo, ¿por qué no? Nosotros estamos en un sector, yo digo, la verdad es que es un sector muy bondadoso y es un sector que siempre tendrá futuro. Pues estamos en el sector de lo que es alimentar a las personas, alimentar al mundo. Y creo yo que mientras haya humanos hay que producir algo. Lo que sencillamente va cambiando es la forma en que se van a producir esos alimentos. En ese sentido, nosotros lo que tenemos que estar pendientes de esas tendencias, de esos cambios,
para que esos clientes y también, por qué no decirlo, nuestros proveedores nos favorezcan con su decisión. Una pregunta que es muy importante, yo creo que para muchos consumidores. ¿Están cumpliendo todos los productores y ustedes como fabricantes de pesticidas o distribuidores de pesticidas y de productos químicos para el campo con las normas mexicanas y también con normas internacionales? ¿Cómo se están ustedes, coordinando con las autoridades para poder utilizar esas normas? Sí, a ver, hoy el mercado de los pesticidas está sumamente regulado. No sé si tal vez sea el mercado más regulado. Para que se pueda otorgar un registro de comercialización, pues se tiene que entregar un dossier bastante completo que realmente pruebe la eficiencia del producto y que también pruebe que es inocuo para el ser humano y para la flora y la fauna silvestre, cumpliendo las recomendaciones de etiqueta. Entonces, hay mucho control al respecto, pero por otro lado, las organizaciones de productores, empacadores, que van a los mercados internacionales, como es el caso de Aleberries, como es el caso de APEAM, ellos también se encargan de verificar que realmente se estén usando solamente productos autorizados tal y como se recomienda en etiqueta. Bueno, se están haciendo muestreos antes de cosechar para verificar que no exista un excedente de algún producto o que se está usando un producto que está prohibido. En ese sentido hay mucho control y hay que entenderlo así. Primero, por la responsabilidad social que debemos tener en nuestro sector. Pero segundo, también hay que cuidar los mercados internacionales, porque los mercados internacionales, pues esto también nos lo demandan así. Entonces, queremos seguir exportando, tenemos que ser cuidadosos de esto. Cada país tiene su propia regulación. ¿Qué quiero decir con esto? Algunos países aprueban determinados productos y determinados cantidad de residuos de algún producto. Bueno, todo esto, al final de cuentas, se está verificando y se está respetando. Juan Martín, ¿cómo ves tú hacia adelante en los próximos 10 años, rumbo al 2030, 2035? No quiero que seas pitonizo, sino cómo ves tú la evolución de los productos en los que tú participas y el crecimiento del campo mexicano con toda la demanda que va a ser creciente a nivel nacional y a nivel mundial. Fíjate que esa es una pregunta bastante interesante. Vamos, hacia el futuro, pues sí, efectivamente seremos más gente, esperamos que yo estar aquí, ¿verdad? Pero habrá más gente habitando el planeta. Y hay situaciones que tenemos que observar. Hace rato hablábamos del cambio climático, pero también un tema muy importante que tiene que ver es con la escasez de agua, tiene que ver también con cada vez tenemos pueblos más pobres. Otros aspectos muy importantes también es de que el campo se está quedando sin personas para trabajarlo. Otro aspecto muy importante también tiene que ver con que hay menos área de cultivo. Precisamente ese desarrollo demográfico va haciendo que se vayan ocupando las zonas agrícolas para hacer zonas de vivienda. Entonces, hacia el futuro tiene que transformarse los sistemas actuales de producción, porque tenemos que producir más alimentos. Y hace rato hablábamos también que la calidad de la producción también se tiene que aumentar. Entonces tenemos que producir más alimentos, probablemente en una superficie igual o en menor superficie. La FAO dice que hacia el 2050 se tiene que producir 70% más de lo que actualmente producimos. Condiciones adversas, con las restricciones de tierra para cultivar. Entonces, la tecnología juega un papel sumamente importante en esas formas de cultivar la tierra o de producir alimentos. Hacia el futuro tenemos que hablar de agricultura 4.0, tenemos que hablar tal vez de agricultura 5.0, que tiene que ver la robotización de
del campo, tiene que ver insumos agrícolas, agroquímicos, pesticidas, seguirán existiendo porque las plagas siguen evolucionando. Estos tendrán que ir evolucionando y tiene que ser pensando en la inocuidad y pensando también en el respeto al medio ambiente. La agricultura de hoy hacia el futuro no se concibe si no es una agricultura ya sustentable. Tenemos que generar, sí, utilidades, pero también con respeto hacia las personas y respeto hacia el medio ambiente. Es que es tan importante esto que estás diciendo, porque ahí es donde tenemos entre toda la sociedad mexicana, o sea, autoridades, empresarios del sector primario, desarrolladores de tecnologías, tenemos que empujar también a los pequeños productores del campo mexicano, estos que están hasta abajo en la base de la pirámide de, digamos, rumbo a las exportaciones, para que también ellos se acoplen, se adecuen a la situación tecnológica que se va a requerir más y más y más en el campo mexicano para poder sobrevivir nosotros regionalmente, todo Norteamérica, pero además también las exportaciones que hagamos al resto del mundo. El principal, digamos, producto que está siendo cuestionado cómo lo vamos a manejar es el agua. México no es un productor, no tiene grandes, digamos, recursos de agua natural, de agua dulce, como otros países. Entonces tenemos que cuidar mucho porque el 70% del agua se destina precisamente al consumo del sector primario, y una cantidad muy pequeña se destina al consumo humano. Sí. Eso tiene que cambiar drásticamente con la tecnología de ustedes. Sí, tenemos que ser más eficientes en los sistemas de riego, tenemos que ser más precisos también, tenemos que optimizar totalmente el riego. Y sí, efectivamente, tenemos que estar pendientes de que esos sectores productivos más débiles, cómo apoyarles para que no abandonen esa actividad agrícola. Algo tenemos que hacer al respecto. Regresando al tema del agua, y hablando de lo que es la producción de aguacate. En California se produce aguacate, pero California hoy en día está sufriendo precisamente no solamente la producción de aguacate, otros cultivos por la falta de agua. Tienen que aprender las autoridades también que no pueden seguir fomentando sistemas de cultivo que eran muy buenos hace 70 años, pero hoy no. Sistemas de precios de garantía que no van a tener los mismos resultados de hace 70 años. Tienen que estimular de otra forma al pequeñísimo productor para poderle dar movilidad, inclusión social, y ahí deben de participar autoridades con sector privado, con empresarios, o sea, con agroempresarios, pero también con empresarios intermedios como ustedes, que son los que proveen las tecnologías, las asesorías, la orientación de hacia dónde va el campo, y le da la extensión al productor pequeño para que llegue a los productos, en este caso fungicidas, herbicidas, etcétera, para que tengan acceso a esas tecnologías de las grandes empresas, como dices tú, como Bayer, que ellos muchas veces no tienen acceso a ellas. Sí, a ver, el mundo está cambiando y la tecnología pues sigue en evolución. La necesidad de producir alimentos es latente. Yo creo que sí, efectivamente los gobiernos juegan un papel muy importante, sobre todo también en el hecho de que esos nuevos desarrollos, esas nuevas tecnologías, pues que vayan aprobando su uso, porque el dato, por ejemplo, que te puedo decir que también son estimaciones de la FAO, que dice que hacia el 2050, así como estamos ahora, la demanda mundial de productos agrícolas crecerá alrededor de 1.6% anual, pero la producción agrícola solo lo hará en 1.2%. Entonces ahí se está viendo que puede haber un desabasto de alimentos. Entonces, en la medida que se vayan generando esas nuevas tecnologías, esas nuevas innovaciones, sí, definitivamente el gobierno juega un papel muy importante en la medida que se vayan regulando y aprobando su uso, su aplicación en pro de
obtener alimentos. Sí, mira, nada más, por ejemplo, para muestra un botón, ¿verdad? Todo lo que estamos exportando en México de vegetales, verduras, cárnicos, de todo tipo de animal, o sea, cárnicos, a China nada más. Se han abierto ahí mercados que antes no teníamos. Era imposible imaginar que México iba a estar exportando los volúmenes sector primario que hoy por hoy estamos exportando. Pues es que México tiene aquí condiciones muy favorables para la producción agrícola y pecuaria, y podemos ser nosotros un proveedor de alimentos muy importantes para el mundo. O sea, no podemos desaprovechar esto. Esto lo estamos haciendo con aguacate, lo estamos haciendo con berry, lo estamos haciendo con cárnicos, y yo creo que hacia el futuro podemos ir sumando cultivos que podamos exportar. El desarrollo genético también nos permite pues desarrollar plantas que sean más tolerantes a las sequías, a la escasez de agua, de tal manera que eso también puede hacer que necesitamos menos agua en el futuro. Pero digo, esto hay que desarrollarlo, y eso de alguna manera también, como decía hace rato, el gobierno tiene que regular y autorizar el uso de estas nuevas tecnologías. Muchas gracias a Juan Martín Rivera González, director de Agromich, por haber platicado con nosotros en El Futuro de Todo acerca de este tema tan importante para nuestro país. El futuro desde hoy de la alimentación de los mexicanos y la expansión de las oportunidades de inversión mexicana en mercados regionales y globales del sector primario. Porque todos debemos actuar para dinamizar al sector primario, para garantizar nuestros alimentos, la movilidad e inclusión social de todos los campesinos y defender la seguridad de todos los factores determinantes de nuestra sobrevivencia y la de múltiples ecosistemas. Si a usted le interesa la campaña Futuristas de Bayer, digite www.alimentacion2050.com. Ahí encontrará información y ligas específicas de Bayer Futuristas. Para su comodidad, la página de Alimentación 2050 aparece en la portada específica de este podcast de El Futuro de Todo. Para más información de la empresa Agromich, visite el sitio www.agromich.com, que también aparece en la portada de este podcast específico de El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, Empresa Mexicana en Seguridad Privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. Este próximo miércoles estaremos con ustedes en El Futuro de Todo con Ricardo de la Peña para analizar la encuesta trimestral de GEA-ISA que muestra claros signos de agotamiento de la ciudadanía con los resultados obtenidos a 3 años del presente gobierno federal. No todo es popularidad y simpatía con el mandatario. Acompáñenos este miércoles aquí en El Futuro de Todo. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El Futuro de Todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores.